Al partir mi buena madre, me dejó una virgencita, es la virgen más bonita, es la virgen de Luján. Entre las calles de un pueblo de tierra y amor, tallan que tallan sus manos. Entre los mates cebados, un simple quebracho que espera ser Dios. ¡Qué dichoso árbol! Él es curita de un pueblo derramando amor. Él es sotana, él es viento. Él es bandera de encuentro que juntos flamean hacia el Redentor. ¡Qué amigo que tengo! Camina zapato de encuentro con la cruz que ilumina tu pecho. San Francisco, solano en tu cuerpo, violinero viejo. Camina llamando a María, pa' que teja tu santa armonía, que en tus rezos tú sigas creciendo, hombre del silencio. El mensaje que la Santísima Virgen dio en Lourdes puede resumirse en los siguientes puntos. 1. Es un agradecimiento del cielo por la definición del dogma de la Inmaculada Concepción, que se había declarado 4 años antes por Pío IX, al mismo tiempo que así se representa ella misma como madre y modelo de pureza para el mundo que está necesitado de esta virtud. 2. Derramó innumerables gracias de sanaciones físicas y espirituales para que nos convirtamos a Cristo en su Iglesia. 3. Es una exaltación a la virtud de la pobreza y humildad, aceptadas cristianamente al escoger a Bernadette como instrumento de su mensaje. 4. Un mensaje importantísimo en Lourdes es el de la cruz. La Santísima Virgen le repite que lo importante es ser feliz en la otra vida, aunque para ello sea preciso aceptar la cruz. Yo también te prometo hacerte dichosa, no ciertamente en este mundo, sino en el otro. 5. En todas las apariciones vino con su rosario, la importancia de rezarlo. 6. Importancia de la oración, de la penitencia y humildad, besando el suelo como señal de ello. También un mensaje de misericordia infinita para los pecadores y del cuidado de los enfermos. 7. Importancia de la conversión y la confianza en Dios. Nuestra Señora de Lourdes ruega por nosotros. Programa cuarto de Mariología, nuestro curso de Mariología, que queremos continuar al menos 6 clases por este año. El año que viene continuaremos para hablar de estos dogmas, los dogmas de la Santísima Virgen María, tan importantes para nuestro tiempo, para formar católicos bien seguros de su fe, para poder defender la fe. Hay que defender también a María, que es la madre del Verbo encarnado. Bien, el tema de hoy es, en el curso de Mariología, siguiendo a la Inmaculada Concepción, vamos a ver la Anunciación. Porque ahora estamos comenzando con el Nuevo Testamento, como sabían, ¿no? Perdón, el Nuevo Testamento, ¿verdad? Habíamos visto hasta ahora algunas figuras de la Virgen en el Antiguo Testamento. También hay que pensar en todas las figuras de María, todas las mujeres del Antiguo Testamento, Sara, Rebeca, Judith, tantas, que cada una representaba una faceta
de nuestra Madre del Cielo, ¿no? Cada una de ellas verdaderas figuras de la Virgen. Ahora vamos a ver, comenzamos con el Nuevo Testamento, ¿no? Antes que todo hay que saber que los relatos evangélicos, también en el Nuevo Testamento, son narraciones sustancialmente históricas, y los textos mariológicos en ellos contenidos gozan de igual característica. No obstante, hay muchos exégetas modernos, desgraciadamente. Exégetas significa interpretadores, ¿no? Que interpretan la Escritura, pero mal. Y ven impropiamente los llamados evangelios de la infancia, que cuando habla de la infancia de Jesús, es fundamental, ¿no? Lo que se dice en los evangelios, el contenido es fundamental y abundante. Una elaboración más bien de la comunidad primitiva. Eso es un grave error. No es una elaboración de la comunidad primitiva. Esto es insostenible, ¿no es cierto? Es insostenible considerando simplemente, empezando por el prólogo del Evangelio de San Lucas, ¿no? San Lucas se expresa muy bien en su prólogo, dice: habiendo muchos tratado de componer una narración de las cosas plenamente confirmadas entre nosotros, y según lo que nos han transmitido aquellos que fueron desde el comienzo testigos oculares, o sea, con los ojos vieron, y ministros de la palabra, me ha parecido conveniente también a mí, que desde hace mucho tiempo he seguido, dice Lucas, todo exactamente, miren qué bien, he seguido todo exactamente, escribirlo todo en forma ordenada. Óptimo Teófilo, le dice, ¿no? A fin de que conozcas bien la certidumbre de las palabras en que fuiste instruido. Está claro, ¿no? Que conozcas bien. O sea que Lucas se asegura de que se transmita la verdad, no que sean inventos. Dice, desde el comienzo, tal es la esencia de la tradición. ¿Bien? La tradición. Acuérdense, hermanos, que los católicos siempre nos afirmamos en tres patas, como un trípode. En los evangélicos que no tienen verdadera fe, una fe recortada, amorfa, incompleta, apenas. Ellos dicen que tienen fe, pero no es completa. No es la que mandó el Espíritu Santo, ¿no? Después. Ellos se apoyan nada más que en una pata y por eso cae. Todos sus argumentos caen. Se caen. Una pata nadie se puede mantener. Entonces caen. Ellos se afirman nada más que en las Sagradas Escrituras. Y no. Nosotros los católicos nos afirmamos en la tradición, que es de la palabra tradere, que significa entregar de mano en mano, ¿no es cierto? Desde el comienzo de los apóstoles, desde Cristo a los apóstoles a los testigos de los apóstoles que eran grandes santos, los santos padres, hasta nuestros días. Eso es la tradición, ¿no? Y quien cambia la tradición, se opone a Cristo, sin duda, ¿no? Predica otro Cristo, un Cristo también, por supuesto, amorfo. Entonces, desde el comienzo, tal es la esencia de la tradición y lo que hace su eficacia. No el que se haya transmitido por mucho o poco tiempo. No habla de mucho o poco tiempo. La tradición acá no equivale a decir que pasó mucho tiempo, sino el que arranque de la fuente originaria. Ahí está, eso es tradición. No lo antiguo, sino es antiguo también, pero lo más fundamental es que arranque de la fuente originaria y conserve sin ninguna variación el primitivo depósito. Por eso está el depósito de la fe. Y así lo enseña y lo dice San Pablo, por ejemplo, se lo dice a Timoteo, hermanos. O Timoteo dice, cuida el depósito, evitando las palabrerías profanas y las objeciones de la pseudociencia, ya en ese tiempo, ¿no? Y con esta expresión, cuida el depósito, nos da Pablo el verdadero concepto de la tradición. Nos muestra que ella consiste en conservar fielmente lo mismo que se nos entregó en un principio. Ahí está. No cambiarlo a Cristo. Hay predicadores, desgraciadamente, hoy en día, sí, que lo han cambiado a Cristo. Se predican a sí mismos, dicen otros que está superado, otros dicen, no había grabadora en ese tiempo, así que no se sabe si es verdad lo del Evangelio. Pero escuchamos a Lucas, nada que ver, ¿no? Eso está escrito y eso sí se transmitió
de generación en generación, ¿no? Los evangelios. Hay que conservar lo mismo que se entregó en un principio, y que lo que importa no es el tiempo más o menos largo, repito, que tiene una creencia o una costumbre, sino que ella sea la misma que se recibió originariamente. Sin esto ya no habría tradición, claro, por más antiguo que sea, sino rutina y apego a tradiciones de hombre, como dice Jesucristo, tradiciones de hombre, que tanto despreciaba Jesús en los fariseos. Lo dice Mateo 15, del 3 al 6. Y de ahí, hermanos, el empeño de San Pablo, porque se conservase lo mismo que se había recibido. Eso, el empeño de San Pablo, que no se encambie lo que se ha recibido, no se adultere lo que se ha recibido, es decir, Cristo todo, sin abandono aún, dice, sin abandonarlo, aunque un ángel del cielo me dijese lo contrario, dice Gálatas 1:6. Aunque un ángel venga y me diga algo distinto, dice, véase la definición de la tradición, por ejemplo, lo dice como lo define San Vicente de Lerins, ¿no? Lo que ha sido creído en todas partes, siempre y por todos. Podemos consultar 2 Tesalonicenses 2:14, 1 Juan 2:24, etc. Por otro lado, es interesante comparar, por ejemplo, el Evangelio de San Lucas. Ahora empezamos con la construcción, eso sí, son textos originales, pero ordenados. Por ejemplo, el Evangelio de San Lucas se construye a través de narraciones paralelas. Por ejemplo, la anunciación a Zacarías, ¿se acuerdan? El Evangelio de ayer, creo, ¿no? El ángel se le aparece a Zacarías, ¿no? Es paralelo a la anunciación a María también del ángel Gabriel, ¿no? Eso es paralelo. El Benedictus que dice en agradecimiento a Zacarías, ¿no? Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación, etcétera, ¿no? Ese Benedictus, después de que nace milagrosamente de una mujer vieja, el niño Juan Bautista, ¿no? Celebramos en la fiesta de San Juan Bautista. Y el Magnificat de la Virgen, otro paralelo. También la Virgen en éxtasis cuando va a visitar a su prima Santa Isabel. Dice, proclama mi alma la grandeza del Señor. Espléndido el Magnificat. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su esclava, la humillación de su esclava, etcétera, ¿no? En algunos casos, como las anunciaciones, la estructura se puede encontrar incluso en el Antiguo Testamento, ¿no? Son como un género literario particular y específico. Bien. También debe dejarse de lado el considerar a los evangelios de la infancia como un midrash. ¿Qué es un midrash? Son los métodos de interpretación que usaban los judíos, ¿no? Método judío de exégesis, de interpretación. Los midrash judíos, propiamente hablando, eran más imaginarios, pero no tenían ni siquiera una base histórica, ningún tipo de base histórica. Eran más bien bellísimos textos literarios, nada más, pero no hay base. En cambio, los evangelios sí. Ejemplo de eso tenemos en los numerosos evangelios, apócrifos, ¿no? Bueno. Ahora también, ahora sí vamos a estudiar un poquito la Anunciación, ¿no? El texto de la Anunciación, Lucas 1, del 26 al 38. No sé, espero que estén escuchando. Alguno creo que está escuchando, por lo menos. Díganme si se escucha bien, si estoy hablando muy despacio, muy fuerte. Por favor, nada más. Bien, ahora sí. No nos olvidemos que tenemos que estudiar bien, formarnos bien, para que podamos hacer reinar a Cristo en la sociedad. Bien, continuamos. El Evangelio de San Lucas dice así: al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen prometida en matrimonio a un varón de nombre José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María.
y entrando donde ella estaba, le dijo: «Salve, llena de gracia, el Señor es contigo». Al oír estas palabras se turbó y se preguntaba qué podría significar este saludo. Pero el ángel le dijo: «No temas, María, porque has hallado gracia cerca de Dios. He aquí que vas a concebir en tu seno y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado el Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reinado no tendrá fin». Entonces María dijo al ángel: «¿Cómo será eso? Pues no conozco varón». El ángel le respondió y dijo: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la virtud del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí que tu pariente Isabel en su vejez también ha concebido a un hijo, y está en su 6º mes, la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios». Entonces María dijo: «He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra». Y el ángel la dejó. Palabra del Señor. Muy bien, hermanos, este hermoso evangelio es un texto bien claro, ¿no? De que realmente María es la Madre de Dios, bien claro. Vamos a seguirlo probando más adelante cuando hablemos del dogma de la maternidad divina y de la maternidad espiritual. Pero ahora sigamos con este texto de la Anunciación, ¿no? La primera parte. La Anunciación a María, entonces, primero hay que ver, ¿no es cierto? Lo primero que hay que ver tiene lugar aproximadamente 6 meses después del anuncio hecho a Zacarías, como acabamos de decir, ¿no? En el Evangelio, en el 6º mes. ¿Ven? La expresión «el ángel de Yahvé» designa indistintamente en la Escritura a un ángel enviado por Dios o a Dios mismo. Vio que aparece muchas veces, Dios se aparecía a Daniel, por ejemplo, a otros profetas, y era el ángel que a veces sí que valía ser el mismo Dios. Pero en este caso ni siquiera es eso. Acá directamente da el nombre y todo del ángel. Lucas da a conocer el nombre del ángel, ¿no? Gabriel se llama. Por eso nosotros sabemos que fue el arcángel San Gabriel, por lo que queda descartada la segunda acepción. Es decir, no es Dios, sino que Dios envía a su nuncio, a Gabriel. El encargado de llevar el mensaje es alguien concreto, no una figuración. Bien claro está, Lucas lo puso bien claro, ¿no? San Lucas. El Antiguo Testamento menciona a este ángel también, solo en Daniel, nada más, 8:16 y 9:21. Ahí aparece también Daniel, el ángel Gabriel se le aparece a Daniel, ¿no? Bueno, seguimos. Dice acá, continúa el texto, versículo 27, se le aparece a una virgen, dice, desposada con un varón de nombre José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María, dice muy claro, ¿no? Es decir, la persona destinataria del mensaje es una mujer. Lo pone claro. Y se afirma expresamente la virginidad de María en el momento de la anunciación. Eso también, ¿no? Esta virgen es una, dicho en arameo, es una enmesteumene, que significa enmesteumene, viene del nesteuo, desposada, prometida en matrimonio. ¿Qué quiere decir eso? ¿No? Desposada o casada. Y que correspondería a lo que habitualmente se considera, ojo, aquí en Occidente, una prometida en el mundo occidental. Pero se debe considerar que el vínculo con el futuro esposo en el ambiente oriental era algo de característica contractual. ¿Qué significa eso? Entre los judíos, los desposorios o noviazgo equivalían al matrimonio y ya los prometidos se llamaban esposo y esposa. Por eso la Escritura dice tu esposo, tu esposa, permanente dice eso, ¿no? Permanentemente, ¿no? Como lo vamos a ver ahora en las pruebas, ¿no? Mateo 1, 18, 20 y 24 se nos revela la existencia de un desposorio previo a la boda. ¿Ven? A la boda. Estrictamente dicho, María sí estaba desposada con un varón de la casa de David.
Ahí leemos, por ejemplo, dice así: la generación de Jesucristo, Mateo 1, 18, etc. La generación de Jesucristo fue como sigue: desposada su madre María con José, ¿ven? Desposada. Se halló antes de vivir juntos, ¿ven? Por eso no se explicaba a José. Antes de vivir juntos, que había concebido ya del Espíritu Santo. Versículo 18, ¿no? Y en el 19 continúa: José, su esposo, como era justo y no quería delatarla, se proponía despedirla en secreto. Mas mientras andaba con este pensamiento, he aquí que un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David. El ángel, ¿ven? Siempre el ángel, ¿no? José, cómo se salvó, pobre José, cómo sufrió con estas dudas, que no quería dudar de María, sabía que era santísima y purísima. Ellos habían hecho voto de virginidad. José, hijo de David, le dice el ángel: no temas recibir a María tu esposa, porque su concepción es del Espíritu Santo. Lo dice clarísimo, ¿no? Y después dice más adelante: cuando despertó del sueño, ya en el versículo 24, dice: hizo José como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su esposa. Clarito, ¿eh? A su esposa. O sea que ya estaban casados. Si tenemos en cuenta el parentesco de María, ¿no es cierto?, con Isabel, eran primas, la cual era de las hijas de Aarón, según dice Lucas 1:5, de la familia de Aarón. Evidentemente la Virgen pertenecía a la estirpe sacerdotal de Israel. Su mujer, dice, que descendía de Aarón, se llamaba Isabel. Bueno, muy bien. ¿Qué más? Después dice lo que hemos visto ya antes, ¿no? Anteriormente, Isaías 7:14, dice que la Virgen está encinta y dará a luz al Emmanuel. E Isaías 11:1 señala que ese niño prodigioso será un renuevo del tronco de Jesé, padre de David. Pero entre los judíos, la descendencia física, fíjense qué importante esto, era muy secundaria en comparación a la descendencia jurídica y moral. Es decir, entre los judíos la descendencia física estaba en segundo plano. En cambio, la descendencia jurídica estaba en primer plano, era más importante. Atendiendo a la filiación jurídica, Jesús es hijo de David, expresándolo formalmente Mateo en la genealogía con la que abre su evangelio, y también Lucas, ¿no? Lucas 1:32, quien llaman a Jesús hijo de David, y también a Cristo, ¿no es cierto? Lo hemos visto en el Domingo de Ramos, ¿no? El hijo, que vive el hijo de David, bendito es el hijo de David. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo, le dice luego, ¿no? Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Y entonces, presentándose en el versículo 28, dice, presentándose a ella, le dijo el ángel, ¿no? Le dice: salve, llena de gracia, el Señor es contigo. La primera palabra del ángel a María es Jaire, en griego, ¿no? Jaire, alégrate, Jaire, que jaritomen, alégrate, que indica la llegada de los tiempos mesiánicos. Por eso hay que alegrarse, porque Jesús cuando viene Jesús es la plenitud de los tiempos. Entonces, Jaire, alégrate, que indica la llegada de los tiempos mesiánicos. Esta traducción, la traducción de los 70, utiliza el término en Sofonías 3:14 y Zacarías 9:9 y Joel 2:21. Más o menos dice así, miren. Jaire María, que jaritomene, jo Kyrios metasú. Entona himnos, hija de Sión, dice. Da voces de júbilo, oh Israel, alégrate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén, pues Yahvé ha apartado tus castigos, ha ahuyentado a tu enemigo. Después dice más adelante, en el versículo 15, dice: el rey de Israel, Yahvé, está en medio de ti, no temas ya el mal. En aquel día se dirá a Jerusalén: no tengas miedo, Sión, no se caigan tus manos, etc. Y más adelante, Zacarías dice: alégrate
con alegría grande, hija de Sión, salta de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí que viene tu rey, a ti, tu rey, que es justo y trae salvación. Viene humilde, montado en un asno o en un borrico hijo de asna. Como es lo que ocurrió cuando Cristo entró, ¿no es cierto?, en Jerusalén, el día que nosotros celebramos el Domingo de Ramos. En Sofonías y Zacarías se trata de una invitación a la hija de Sión para que se alegre. ¿Por qué? Por la llegada de los tiempos nuevos. Para eso, dice, ¿no? Que se alegre. El Jaire del ángel muestra que María es el prototipo en que se realiza con plenitud la realidad de la hija de Sión. Y San Lucas presenta a la Santísima Virgen como la personificación del pueblo de Israel en un paralelismo con Sofonías. Por eso se cumple lo de Sofonías. En ambos lugares se exhorta a la alegría, pues el rey de Israel, Yahvé, está en medio de su alegría. Las palabras del ángel continúan con la apelación quejaritomene, que ha sido traducida en latín como gracia plena, o sea, llena de gracia. Quejaritomene deriva de charis, que significa un favor o una benevolencia gratuita por parte de Dios. Por lo tanto, no podríamos considerar que se trata estrictamente de la traducción de la Vulgata llena de gracia, que en griego significa más bien alégrate, plena de gracia, más bien, charitos. Bajo el perfil teológico, que charitomene significaría el favor de Dios que hace buenas todas las cosas. Indica que existe una transformación del sujeto por la acción de esa gracia. De esto podemos deducir que charitomene, o sea, alégrate, María, ¿no?, es un nuevo nombre dado a María, que adquiere una dimensión más bien ontológica, o sea, del ser. Hay una transformación en su ser. Pasa de repente María a ser nada menos que la Madre de Dios. Es elevada a un grado altísimo, imagínense. Dios la pone en un grado tan alto que supera a todos los santos, a todos los coros angélicos, a los 9 coros angélicos, más arriba, más arriba, más arriba. Toca el orden de las personas divinas, que se llama el orden hipostático. Es más, es consanguínea de una de las personas divinas, de la Santísima Trinidad, consanguínea con Dios, pero a través de su cuerpo, por supuesto, porque ella le da de su carne, de su cuerpo. Pero una madre, cualquier madre, cuando da a luz un hijo, no es madre del cuerpo solamente, no, es madre de la persona de ese cuerpo, ¿no? Y al ser madre de la persona, pongámosle a alguien que se llama Juan, madre de Juancito, por decirlo así. Bueno, en este caso María es madre de Jesucristo, y Jesucristo es Dios, esto está muy probado, ¿no? Bueno. Entonces indica que esa gracia de la cual ha sido objeto existía antes del mismo anuncio del ángel. Fue predestinada por Dios desde toda la eternidad, ¿no? Ya pensada en su mente divina. Alégrate, tú que eres y permaneces objeto de la gracia de Dios. El ángel lo que hace es explicitar el nombre que Dios había dado desde toda la eternidad a la que estaba destinada a ser la madre del Verbo encarnado. Eso expresa el ángel. Escuchen qué hermoso. Díganme si esto no nos llena de alegría, de emoción, lo que Dios ha preparado para nosotros, los seres humanos, que explicita el ángel el nombre que Dios había dado a María. Hay una pintura famosa que todos conocemos, aunque sea por fotos, en Roma, en la Capilla Sixtina, del Papa Sixto, Miguel Ángel, ¿no? En la creación, cuando Dios crea al hombre, el hombre está acostado ahí en la hierba, y Dios arriba, y arriba tiene como un cerebro, un manto rojo hermoso. Hay una cantidad de interpretaciones, porque Miguel Ángel, además de ser un hombre casto, era un hombre teólogo, estudioso de la Biblia. Entonces, ahí nombra todas las figuras que están dentro de ese cráneo,
que es como un cerebro. Es más, es un cerebro perfecto. Analizado por los médicos, es un cerebro perfecto. Y hay muchos personajes en ese cerebro que simboliza la mente de Dios. Y al lado de Dios Padre, abrazando así, está la Virgen María, ¿no? Entre otros personajes también está el diablo abajo, está José formando la Sagrada Familia, en fin, un montón. Y están los ángeles, los 7 ángeles de la creación, de los 6 días, los 6 ángeles de los 6 días de la creación, etc. Bueno, ahí está María, en la mente divina, concebida. Ahí viene la palabra inmaculada concepción, porque es inmaculada, es decir, sin mancha, sin mácula, concebida en la mente divina. Es el concepto, los conceptos se sacan de la mente, ¿no? Concebida, la inmaculada concepción, la mente de Dios. Bueno, volviendo a la traducción de la Vulgata, ahora, la plenitud de gracia hablaría de la abundancia de la gracia para esa misión suprema de la Virgen. Y por lo tanto, lo más correcto sería, en las versiones españolas, decir plena de gracia, siguiendo a la Vulgata y no llena, que no da una idea tan contundente de la dimensión del favor de Dios, plena. María llega a estar plena de gracia, es decir, en la plenitud de los tiempos, María también recibe esa plenitud, recibe al mismo Dios. En su seno contiene el incontenible, como decimos nosotros los iconógrafos cuando escribimos un icono, ¿no? Está dentro, el incontenible fue contenido por María porque Dios se abrevió, se achicó, se hizo pequeño para estar con los hombres también. Por eso es el Emmanuel. Bueno, el versículo 31 dice: y concebirás en tu seno, le dice a María el ángel, y darás a luz un hijo a quien pondrás por nombre Jesús. Qué hermoso, ¿no? Le dice el ángel, ¿no? Aquí encontramos el núcleo del anuncio, ¿no? Isaías 7:14, donde alude Isaías en la famosa profecía del Emmanuel, que significa Dios con nosotros, hace 8 siglos para atrás, en el tiempo que ocurrió este anuncio a la Virgen, ¿no? Por supuesto. En ambos textos es la madre quien ha de poner el nombre al niño siempre, ¿no? Podría haber divergencia en cuanto a los nombres, pues Emmanuel significa Dios con nosotros, mientras que Jesús quiere decir Yahvé salva. Eso significa la palabra Jesús. Yahvé, o sea, Dios salva. Pero no existe tal problema, ya que en el versículo 35 se afirma que Yahvé salva, ¿no? Porque él mismo está con los hombres, encerrado en el seno de María, ¿no? Está encerrado en el seno de María. Veamos el versículo 35. Esperemos un poco. Bueno, espero que se hayan conectado algunos. No hemos hecho tanta propaganda para este programa, pero después lo vamos a poner en YouTube, ¿no? Si Dios quiere. Vemos que alguien está. Gracias, Norma, Vera y Gómez Gisela. Gracias. No había visto porque estaba leyendo. Bienvenidos. Bueno, espero que lo difundan. Y después hacen cualquier pregunta que quieren hacer, un aporte, con mucho gusto, aquí estamos. Bueno, vamos a buscar entonces Lucas 1:35, ¿no? El ángel le respondió y dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, la virtud del Altísimo te cubrirá. Por eso el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. María plantea humildemente una dificultad al anuncio del ángel, humildemente, porque María es el ser más humilde de todos los seres, la que más se abaja. Qué importante es eso, ¿no? Para los católicos, nos tenemos que abajar, no agrandar, porque cuando uno se abaja, se vacía, ¿entienden? La kénosis. El mismo Cristo se vació, esa es la palabra kénosis, significa vaciamiento. El que es Dios, sin embargo, se vació, por decirlo así, de sí mismo, de su dignidad, y se hizo hombre. Pero María también. Y en ese vacío que hizo, dicen los santos padres, Dios se abismó en esa humildad. Por eso Dios la eligió como la Inmaculada Concepción, pero
fue atraído por su humildad, ¿no? Fue atraída no solamente por su pureza, sino por su humildad. La humildad es la que atrae a Dios, la humildad. Por eso Dios siempre eleva a los humildes, exalta a los humildes, claro. Bueno, María plantea entonces una dificultad, decíamos, ¿no? No conozco varón, le dice al ángel. ¿Cómo puede ser eso? Se sorprende. ¿Cómo puede ser eso si yo no conozco varón? Sino también un propósito para el futuro. No quiero o no puedo conocerlo. Claro, o sea, ya se había determinado María en hacer un voto de virginidad. Por supuesto que si Dios les cambia los planes, ella va a obedecer porque es humilde, ¿no? Pero María dice, se sorprende. Dos elementos surgen en este versículo. Por un lado, la virginidad, ¿no? Cuando en el pueblo de Israel la virginidad perpetua, que alguien hiciera voto de virginidad, no era estimada para nada, era mal vista más bien, y un desposorio cuando se tenía el propósito de permanecer virgen. A esto hay que responder, ¿no? Que en el pueblo de Israel la consagración virginal no era algo extraño a ciertas comunidades, como por ejemplo los esenios. Los esenios. La explicación más sencilla es que tanto María como José contrajeron matrimonio guardando ambos el mismo propósito de virginidad. Ya vamos a hablar más adelante de este tema tan hermosísimo y tan bello y tan poco conocido, ¿no? En la Biblia. Por otro lado, este matrimonio daba el cuadro legal frente al pueblo de Israel, sin el cual la situación de María hubiera sido escandalosa para los judíos. Claro, porque gracias a Dios que la Virgen tuvo un esposo en la tierra, San José, un hombre sumamente virtuoso, protector de María, pero además al estar casado no es una madre soltera, en este caso de los judíos era algo grave, ¿no? Muy grave. Bueno, el versículo 35, el ángel le contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, la virtud del Altísimo te cubrirá con su sombra, y por eso el Hijo engendrado será santo y será llamado Hijo de Dios. Contiene la respuesta del ángel a María dos alusiones al Antiguo Testamento. ¿Ven? Dos alusiones. Miren qué hermoso lo que viene ahora. Díganme si no es hermoso. Bueno, así hay que leer, hermanos, la Biblia, haciendo comparaciones, ¿ven? No solamente leyendo este texto, sino comparando este con sus paralelos en el Antiguo Testamento. En este caso, así se medita mejor, ¿entienden? En este caso vamos a Génesis 1:2, si quieren buscar ahí. Génesis 1:2 dice, el Espíritu de Dios se cernía sobre las aguas, ¿no? Aleteaba, dice otra traducción, aleteaba sobre las aguas. Bueno, se cernía sobre las aguas. Así como Dios creó en un principio todo de la nada, también su omnipotencia puede hacer que María conciba sin concurso de varón, de la nada, ¿ven? Sin concurso, es decir, sin varón. Milagro, por supuesto, el más grande, uno de los más grandes milagros. Una mujer concibe sin un varón, sin contacto con varón. Y este milagro significaría una recreación del universo. ¡Qué hermoso! Ahora se me permite, voy a leer algo muy hermoso de un gran santo como es San Anselmo, que esta oración que hizo él tan hermosa, no la voy a leer entera porque es larga, pero voy a leer algunas partes, la hizo justamente en el día de la Inmaculada Concepción. Si me permiten, no voy a buscar el texto, a ver si lo tengo acá cerca. Sí, acá lo tengo, gracias a Dios. Miren qué hermoso lo que dice el texto de San Anselmo, que me tocó a mí estudiarlo cuando hice mi tesina en Roma sobre el San Luis María de Montfort. A ver, dice así: por tu plenitud de gracia, María, lo que estaba en el país de los muertos se alegra al sentirse liberado, y lo que está por encima del mundo se alegra al sentirse restaurado. Y más adelante dice, salteando un poco, ¿no? Dios, dice San Anselmo, a su Hijo, el único engendrado de su seno, igual así, al que amaba como a sí mismo, lo dio a María. Hermoso esto. Me recuerdo las palabras de San Griñón de Montfort,
Dice, del seno del Padre al seno de María. Bueno, y de María se hizo un hijo, no distinto, sino el mismo, de suerte que por naturaleza fuese el mismo y único hijo de Dios y de María. Qué hermoso, ¿no? Hijo de Dios arriba y de María abajo, en la tierra, ¿no? Aquel que no tenía madre arriba, tenía madre abajo. Aquel que no tenía, bueno, sí, acá tenía padre, San José, pero el que la engendró propiamente hablando fue el Espíritu Santo, ¿no? Toda la naturaleza, entonces, dice ahora, agrega el santo, dice, ha sido creada por Dios y Dios ha nacido de María. Miren qué paradoja, ¿no? Todo fue creado por Dios, pero Dios ha nacido de María. Dios lo creó todo, dice San Anselmo, y María engendró a Dios. Qué hermoso, ¿no? Dios lo creó todo y María engendró a Dios. Dios que hizo todas las cosas, se hizo a sí mismo de María, como hombre, ¿se entienden? Y de este modo rehizo todo lo que había hecho, la nueva creación. Y María es la nueva Eva, y Cristo es el nuevo Adán. Y María es el nuevo paraíso, como esas hermosas metáforas que pone San Luis María en sus obras, ¿no? El que pudo hacer todas las cosas de la nada, una vez profanadas por el pecado, ¿no? Pecado profana. No quiso rehacerlas sin María. O sea, Dios, por tanto, es padre de las cosas creadas, sí, y María es madre de las cosas recreadas. Qué hermoso este texto, ¿no? Dios es padre de toda la creación, María es madre de la universal restauración, porque Dios engendró a aquel por quien todo fue hecho y María dio a luz a aquel por quien todo fue salvado. Qué hermoso, ¿no? Dios engendró a aquel sin el cual nada en absoluto existiría y María dio a luz a aquel sin el cual nada sería bueno. En verdad el Señor está contigo, le dice el santo, ¿no? A la Virgen, ya que Él ha hecho que toda la naturaleza estuviera en tan gran deuda contigo y con Él. Ahí termina entonces el hermoso texto de San Anselmo. Maravilloso, ¿no? Bueno, hermanos, espero que les haya gustado. Espero que, no sé si tienen algún comentario para hacer. Si no, seguimos un poquito más. Bueno, perfecto. Perfecto. Bueno, ahora sí, seguimos. La segunda dice, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Nos lleva a considerar el tema de la nube. ¿Se acuerdan? Del Éxodo 40:34. ¿Se acuerdan? Desciende una nube. En el Éxodo también, en la carpa, estaba la nube, que era la nube, que era la presencia de Dios que cubría la tienda de reunión, mientras que la gloria de Yahvé llenaba el tabernáculo. Dice, la gloria de Yahvé es sinónimo de Dios mismo. Y esa gloria junto con la nube aparecerán nuevamente en el Tabor. ¿No es cierto? En el Tabor también van a aparecer esa nube. Y a la Virgen se le aparece bajo forma de nube. Hace poco tuve que comentar que me gusta estudiar historia del arte, la tapa de la revista nuestra, que se llama Diálogos, se la recomiendo, no por lo que yo hice, sino por yo simplemente una cosa breve, comentando una obra de arte de un gran pintor, Al-Lori, y ahí lo representa como el Espíritu Santo que desciende rodeado de una nube tremenda, los ángeles bordeando esa nube, y la Virgen recibe al Espíritu Santo que la engendra, ¿no? Bien. La tierra era confusión y caos, dice Génesis, y tinieblas cubrían la faz del abismo, mas el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Entonces la nube cubrió el tabernáculo de la reunión y la gloria de Yahvé llenó esa morada. Decir el poder del Altísimo también aquí, ¿no? Decir eso es una manera de nombrar a Dios. Así como en Lucas 22:69 se nos dice que Cristo está sentado a la derecha del poder de Dios, ¿no? Entonces, desde ahora, dice Lucas 22:69, el Hijo del Hombre
estará sentado a la diestra del poder de Dios. En resumen, lo que el ángel responde es que Dios mismo se va a hacer presente en María y ella será el tabernáculo de la nueva alianza y la nueva arca de la alianza. Díganme si no es hermoso esto. Los iconógrafos también meditando estas cosas, siempre cuando tenemos esa tabla cuadrada, puede ser así, más chica, más grande, o un muro, tiene que ser dura porque representa la roca que es Cristo y tiene que tener como un marco, porque el marco hace un símbolo como que yo limito al que no tiene límite, yo le pongo límite. Así Dios se autolimitó al entrar dentro de María, ¿no? Y también esa madera donde va pintado ese arte sacro que es el icono, que va escrito, decimos nosotros, lo llamamos también el arca de la alianza, o sea, de la nueva alianza, la de Cristo, ¿no? O también tabernáculo de la nueva, qué hermoso, ¿no? Continúa diciendo que lo que nacerá será llamado santo, hijo de Dios. No tanto porque Dios suplirá el concurso del varón, sino porque lo que será concebido es hijo de Dios. ¿Entienden esto? No tanto porque Dios suplirá el concurso de un varón, sino porque lo que será concebido es hijo de Dios. Ahí está, de modo milagroso, al modo de Dios. O sea, Dios está presente en el seno de María, entra dentro de María. ¿Se dan cuenta? La dignidad que adquiere a partir de ahora, la transformación, que María ahora es transformada totalmente. Lo concebido en ese seno es el mismo Dios, es Dios mismo, la segunda persona de la Trinidad, lo vamos a ver más adelante. Es para llorar de emoción, para elevarnos. Por eso María está tan alto, por encima de todo. Como dicen los santos, muchos santos dicen, María no es Dios, dice, pero es casi Dios. Por supuesto, nunca va a ser Dios, siempre va a ser una criatura. Pero está tan unida a Dios, está tan alto, que está muy cerca de Dios. Toca el orden trinitario, toca el orden de las personas. Toca a una de las personas. Vuelvo a repetir. Bueno, en el versículo 38 dice, dijo María, he aquí a la sierva del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Y el ángel la dejó. Qué hermoso también, ¿no? He aquí la esclava. María se proclama la esclava del Señor. Ella misma es la esclava. Fíjense. No, nunca, en el Magnífica ella misma no se exalta. El Señor hizo en mí grandes cosas, pero no yo. Porque nosotros ahí nomás nos agrandamos cuando recibimos algo. No, yo. No. Dios hizo algo en mí. El Señor hizo en mí grandes cosas. Se fijó en la humildad de su esclava. Se fijó. Qué hermoso, ¿no? Se proclama esclava del Señor, entrando en la obra de la salvación. María entra en la obra de la salvación con una disponibilidad total, sin dudas, sin preguntas, con una absoluta fe. Esta entrega de María es tanto un hecho predestinado como libre. Es libre. No es que María está forzada por Dios, no es que Dios la usó así como quien usa un aparato, no. Lo hace a modo libre. Y tal concepción positiva permite, entonces sí, la encarnación redentora. Bueno, tenemos todavía unos minutos, hasta las 20 y 40 y 45 más o menos. Bien. María, de la que nació Jesús. Este texto también es hermoso para analizar. Si ustedes tienen la Biblia ahí, les pido que analicen. Vamos a ver. Norma Juana, a ver, María, al cooperar, dice Norma, en un modo muy especial con la obra de nuestro Señor Jesucristo, ya ella sería corredentora, claro. Desde un principio, desde que dijo, hágase en mí según tu palabra, cuando dijo, hágase, en ese momento, Norma, el verbo se hizo carne. Y remonta al otro hágase. Hay otro hágase. ¿Cuál? El que dijo Dios cuando creó todas las cosas. Hágase la luz.
y la luz se hizo, hágase esto, hágase lo otro. Cuando Dios dijo su primer hágase, no había nada en la tierra todavía. Él dijo hágase y las cosas se hicieron. O sea, primero dijo hagamos, porque son las tres personas las que hacen, ¿no? Siempre son tres las que trabajan. Pero a Dios Padre se le atribuye la creación. Bueno, pero después cuando dijo hágase esto, dijo hágase y todas las cosas se hicieron de la nada. En el caso de María, porque esta vez Dios suspende su voluntad y quiere que ese hágase ahora lo diga una humilde mujer. Se lo deja decir a María, es increíble, nos hace temblar. ¿Cómo una humilde criatura va a decir una palabra que solo Dios puede decir? Bueno, pero Dios se la deja decir a María a través del ángel. Le pregunta y María contesta, hágase. Y en ese momento se abre el cielo, en ese momento Dios se hace hombre, en ese momento se abre el cielo, que estaba cerrado para todos los seres humanos. ¿Se dan cuenta? Lo importante. Y en ese momento se convierte también en corredentora, porque ¿a qué vino el Redentor? A salvarnos. Ella ayuda. Muy bien la pregunta. Ave María Purísima, dice Gómez Gisela. Bueno, gracias. No se olviden, por favor, de darle like como para que se difunda esto, nada más. Bueno, muy bien. Continuamos, entonces. Decía entonces, ¿no? El Evangelio de San Mateo 1, búsquenlo, Mateo 1, del 1 al 16, comienza con el elenco de los antepasados de Cristo, ¿se acuerdan? Bajo el título Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. A ver, vamos a buscar acá, ¿no es cierto? Mateo 1, del 1 al 16. Mateo 1, del 1 al 16. Dice, genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Farés y a Sara de Tamar. Farés engendró a Esrom, Esrom engendró a Aram, Aram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Naasón, Naasón engendró a Salmón, y así, 5, 6, 7, 8, 9, siguen engendrando. Después de la deportación de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel engendró a Zorobabel, Zorobabel engendró a Abiud, y así, ¿no? Hasta que llega Eliud engendró a Eleazar, escuchen acá, Eleazar engendró a Matán, Matán engendró a Jacob, y ahora Jacob engendró a José, San José, ¿no? El esposo de María, de la cual nació Jesús, el llamado Cristo. No dice acá que José engendró. Dice, Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús. No dice que engendró. María no fue engendrada por el Espíritu Santo, ¿ven? Eso es lo importante. Está dividida en 3 grupos, como dijimos, y cada uno de ellos comprende 14 nombres, ¿no? Son de Abraham a David, de David a Jeconías en tiempos de la deportación de Babilonia, etc., y desde el exilio de Babilonia hasta Cristo. Engendró, de la cual nació Jesús, no que engendró también María, ¿no? José no la engendró a María. El Espíritu Santo fue quien la engendró, ¿ven? Esta es la diferencia. Al llegar al versículo 16, vuelvo ahora a leerlo, Mateo, en vez de decir Jacob engendró a José y José generó a Cristo, no dice así. Cambia el estilo que hasta ahora venían diciendo durante todas esas engendraciones, ¿no? Y dice, cambia el estilo y dice, Jacob generó a José, esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. ¿Qué les parece? Eso para contestarle a nuestros hermanos protestantes, evangélicos, sectas, que son muy ignorantes de la Biblia, sin duda, porque ellos dicen que se jactan que leen la Biblia, pero no la leen bien, no la entienden. Los antepasados de Jesús fueron generados desde Abraham a José, según la ley natural, Pero el caso de Cristo es una excepción singular e inaudita. Jesús no tiene padre humano, ahí está la diferencia.
sino que su concepción es debida a la intervención directa del Espíritu Santo. Hay un hermoso ícono de la escuela de Rublev, donde está la Virgen que ha dado a luz en Belén, en una cueva enorme, oscura, y hay como un círculo, en ese círculo que sería el círculo divino, donde está María y el niño, y fuera del círculo, que es el esposo de María, sin duda, para protegerla y cuidarla, pero está fuera de ese círculo, porque ahí solamente fue engendrado por el Espíritu Santo. Bueno, el evangelista afirma que José es esposo de María, Mateo 1, 20 y 24, pero bien evita escribir que sea padre de Jesús. Jamás dice padre de Jesús, el evangelista. Evita escribir eso, ¿no? Esta preocupación también la vemos en el episodio de la fuga a Egipto, ¿no? Y el retorno, cuando tuvieron que huir a Egipto porque el emperador quería matar a todos los niños de 2 años, hasta 2 años. Y leemos, tomó al niño y a su madre, 4 veces dice, tomó al niño y a su madre. María figura dentro de la genealogía, pero de un modo especial. Este largo itinerario de la historia salvífica está sembrado de gracias y pecado, de luces y sombras. De este modo José da el marco legal a Cristo, el marco legal, sí, como perteneciente a la estirpe de David, mientras que en la genealogía ininterrumpida de Abraham, en María sufre un corte en el cual se manifiesta una intervención maravillosa del poder divino, como acabamos de leer, ¿no? ¿No es cierto? Ved aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán el nombre de Manuel, que se traduce Dios con nosotros, ¿no? Cuando despertó del sueño José, como el ángel del Señor le había mandado, recibió a su esposa, sin que la conociera, dio ella a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. O sea, leo todo. La generación de Jesucristo fue como sigue. Desposada su madre María con José, se halló antes de vivir juntos ellos, que había concebido del Espíritu Santo. José, su esposo, como era justo y no quería delatarla, se proponía despedirla en secreto. Claro, no dudaba de su mujer, que era santísima. Él sabía que era muy santa su mujer, su esposa, ¿no? Mas mientras andaba con este pensamiento, ¿cuánto habrá sufrido José, no? He aquí que un ángel del Señor se le aparece en sueños y le dice, José, hijo de David, no temas recibir a María tu esposa, porque su concepción es del Espíritu Santo. Así de simple cree José. Los santos son así, ¿no? Creen y listo, se acabó. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, que significa Salvador, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese la palabra que había dicho el Señor por el profeta. ¿Qué profeta? Isaías 7:14, que vimos la vez pasada, ¿se acuerdan? He aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Eso es un signo. Les voy a dar un signo, dijo el profeta, 8 siglos para atrás. Una virgen va a dar a luz. En Mateo 1:18 al 25, la narración se centra más bien en las implicaciones que esta concepción milagrosa tiene para María y José. En el versículo 19 se nos describe una situación psicológica de José bastante enigmática. Dice, José, su esposo, siendo justo, no quiso denunciarla y resolvió repudiarla en secreto. Dice San Justino, en ese hermoso diálogo con Trifón, afirma así, es de saber que José, el esposo de María, antes había querido echar de su casa a su esposa que creer que estaba encinta de trato con hombre, es decir, por adulterio. Repito, es de saber que José, el esposo de María, antes había querido echar de su casa a su esposa que creer que estaba encinta de trato con hombre, es decir, por adulterio.
Perdón, me faltó el vasito de agua. San Jerónimo, que ha sido seguido por muchos autores, piensa que José estaba convencido de la inocencia de María, pero era incapaz de comprender lo ocurrido y así decide retirarse en silencio. Bien. Seguimos, ¿no? Un poquito más. En este estado de cosas interviene el ángel. El versículo 20 dice: mientras reflexionaba sobre esto, he aquí que se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir en tu casa a María, tu esposa. Y en su mensaje hay 3 afirmaciones, ¿no? Primero, José debe tomar a María por esposa y recibirla en su casa. Segundo, la concepción es obra del Espíritu Santo. Y tercero, José debe servir al niño como padre jurídico. José es interpelado como hijo de David, porque esta paternidad jurídica introduce a Jesús en la descendencia de David. Claro, es una paternidad jurídica. El versículo 23 recuerda el cumplimiento en María de la profecía de Isaías 7:14, como lo refrenda después San Mateo. Como dijo el profeta, se cumplió como dijo el profeta, dice San Mateo. Mientras que el versículo 24 señala que José obedece la indicación del ángel. El versículo 25 añade: y no la conoció hasta que ella no dio a luz un hijo. Debemos acá considerar que en griego eus ou, hasta que no insinúa que después del nacimiento la haya conocido. Repito, y no la conoció hasta que ella no dio a luz a su hijo, no insinúa entonces que después sí la conoció, o sea, sí tuvo relación, sino que se limita en señalar la virginidad de María en el momento del parto. Por otro lado, el resto del Evangelio, junto con la tradición, supone la virginidad permanente de María, como nos explica en la exégesis de Mateo 12:46, etc., ¿no? A los hermanos de Jesús, otro tema que vamos a hablar. Jesús no tuvo hermanos, María tuvo un solo hijo. Eso lo vamos a probar en otro momento. Bueno, hermanos, también yo quise poner a la Virgen de Lourdes en este momento, porque es importante, ya que es la Inmaculada Concepción, ¿no? ¿Cuáles fueron el mensaje principal, central de la Señora de Lourdes? La conversión y la penitencia. Ese es el mensaje de la Virgen de Lourdes. La Virgen, a través de sus apariciones a Bernardita Subirú, instó a la conversión y a la práctica de la penitencia, especialmente por los pecadores. Eso es lo que pide la Virgen de Fátima, ¿no? En estos tiempos tan difíciles como los que estamos viviendo, donde hay tantas guerras, confianza, amor y misericordia. Las apariciones de Lourdes ocurrieron entre el 11 de febrero y el 16 de julio del 1858, cuando la Virgen se apareció a Bernardita Subirú en la gruta de Mesabiel. La Virgen le reveló su nombre y le transmitió mensajes que invitan a la conversión, la oración y la confianza. El 18 de febrero de 1858 dijo palabras extraordinarias. Durante la tercera aparición, la Virgen, el 18 de febrero, le hablaba por primera vez. Por fin le habló y le dijo: lo que tengo que decirle, porque la trata de usted, Bernardita, no es necesario ponerlo por escrito. Esto quiere decir que María quiere entrar en relación con Bernardita. Una relación de amor que se sitúa a nivel del corazón. Bernardita es invitada de entrada a abrir la inmensidad de su corazón a ese mensaje de amor. A la segunda palabra de la Virgen: ¿quiere hacerme el favor de venir aquí durante 15 días? Le dice Bernardita.
Ella se siente tan respetada, la trata de usted, nunca nadie la trató así. Y le dice, no le prometo hacerla feliz en este mundo, sino en el otro mundo. La cruz, ¿no? Eso también tenemos que tener. No es la felicidad acá en la tierra. La felicidad verdadera será siempre en el cielo, incluso a los santos, incluso a la Virgen, ¿no? Que sufrió tanto. Por otro, Dios es amor, a pesar de su miseria, de Bernardita, ¿no? Enfermedad en cultura, Bernardita siempre ha sido profundamente feliz. Pero ahora empieza a sufrir la cruz, la tratan de loca. Durante 4 apariciones, Bernardita repitió los mismos gestos. ¿Qué significa todo eso? Nadie entendió lo que era. Sin embargo, nos encontramos en el corazón del mensaje de Lourdes, ¿no? El sentido bíblico de las apariciones, en fin, tantas cosas. La gruta le manda que se vaya a lavar en la fuente, pero era todo barro lo que había, no había ninguna fuente. Ella tiene que escarbar. Con esos gestos se nos devela el misterio mismo del corazón de Cristo. Un soldado también con lanza le traspasó el costado y al punto brotó sangre y agua, ¿no? El corazón del hombre herido por el pecado está significado en las heridas y el barro, pero en el fondo del corazón está la vida misma de Dios, ¿no? Representada en la fuente. Le preguntaron a Bernardita si la señora le había hablado, si le había dicho algo, y ella respondió sí. La señora repetía, penitencia, 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 y rece por los pecadores. Hermanos, el mensaje de Fátima de Lourdes es rezar por los pecadores y hacer penitencia para que no se vayan tantas almas al infierno, como vimos en el mensaje de Fátima, de la Virgen de Fátima, y rezar el rosario. Después le dice, vaya a decir a los sacerdotes, le dice a Bernardita, que saben que su cuerpo está bellísimo, incorrupto, ¿no? Vaya a decir a los sacerdotes que se construya aquí una capilla y que se venga en procesión. Y por fin en la última aparición le dice su nombre, porque le pregunta cuál es tu nombre, el 25 de marzo, que justo es el día de la concepción de María, el 25 de marzo, ¿no? De 1858, día de la 16ª aparición, le pide Virgen a la señora que le diga su nombre. La señora le responde en Vigurdán, yo soy la Inmaculada Concepción. La Inmaculada Concepción es María concebida sin pecado. Ahí está, lo reafirman las apariciones. María concebida sin pecado. No tenía pecado original. Por los méritos de Cristo, o sea, Dios le da por adelantado los méritos de Cristo para que María sea sin mácula, claro, porque era la que iba a recibir nada menos en su seno, en su alma y en su corazón, en su mente, al mismísimo Dios. No podía tener mácula, la Virgen María. La Inmaculada Concepción es un dogma ya definido por la Iglesia en el año 1854, ¿no? Bernardita corrió enseguida junto al padre Peyramale para comunicarle el nombre de la señora, y entonces el padre inmediatamente entendió la encíclica esta, del dogma, el dogma. Él entendió que es la Madre de Dios la que se aparece en la gruta de Mesabiel. Todos estamos llamados a ser entonces, hermanos, inmaculados, a vivir en gracia, todos. La Virgen, ese es el mensaje de la Virgen. El 25 de marzo, que es el día de la Anunciación, el día de la concepción de Jesús en el seno de María, la señora de la gruta dice su vocación. Ella es la madre de Jesús. Todo su ser es concebir al Hijo de Dios. Ella es toda para Él. Para ello es inmaculada, habitada por Dios. Así la Iglesia y todos los cristianos tienen que dejarse habitar por Dios para ser inmaculados. Dios lo purifica todo. Cuando uno se confiesa, está ya en gracia, recibe la Eucaristía y resplandece en gracia. Y así todos somos perdonados. Hermanos, entonces acabamos con este programa. Gracias por los que han asistido. Roguemos a la Virgen de Lourdes, en este caso, que nos ayude a vivir en gracia y sobre todo a ser humildes, a ser servidores de los demás y nunca jamás aflojar. Nunca jamás.
Bueno, vamos a rezar a la Virgen. El próximo sábado voy a dar el 5º curso de Mariología, ¿saben? Ahora sí, rezamos a la Virgen. Dios te, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y les doy las bendiciones. Antes de dar saludo a todos los que me han visto. Norma, Gisela Gómez. Bueno, gracias por ayudarme. Gracias, Padre Agustín, por esta hermosa charla. Esperemos que le haya gustado. De Mariología, Dios lo bendiga. Gracias. Bueno, y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, hermanos, y permanezca para siempre. Amén. Hasta el próximo sábado, si Dios quiere. Esta vez será a las 16 horas. Aquí me pongo a cantar con cualquiera que se ponga, la mejor, la gran milonga que se habrá de perpetuar. Entre la pampa y el mar, y el que es mayor que los dos, cielo estrellado de Dios, en que sus plantas están, canto a la flor de Luján, canto a la Madre de Dios. Al partir mi buena madre, me dejó una virgencita, es la virgen más bonita, es la virgen de Luján, y con lágrimas postreras, si me quieres ver, me dijo, ruega siempre, ruega, hijo, a la Virgen de Luján. Denle pues voz a mi pecho y a mis labios den contento, que daré el postrer aliento por la Virgen de Luján. Sois estrella de los cielos, de las pampas sois el faro, sois del gaucho dulce amparo, Virgen Santa de Luján. Las alas de mi bandera se tiñen de azul y blanco, son los colores del manto de la Virgen de Luján. Denle pues voz a mi pecho y a mis labios den contento, que daré el postrer aliento por la Virgen de Luján. Que daré el postrer aliento por la Virgen de Luján.